El texto de Jeremías 3 nos abrió entonces la puerta a todo el trabajo de meditación y de reflexión de estos días. Un poquito más adelante, en el capítulo 23 del mismo Jeremías, nosotros volvemos a encontrar la misma temática. Jeremías 23, verso 3 y 4. Quiero partir de ese texto sencillo para situar entonces un gran contexto y concluir con el gran texto de Ezequiel 34 que nos va a ayudar en esta segunda meditación. Capítulo 23, voy a leer los 4 versos completos. Ay de los pastores que dejan perderse y desparramarse las ovejas de mis pastos. Oráculo del Señor. Pues así dice el Señor, el Dios de Israel, tocante a los pastores que apacientan a mi pueblo. Vosotros habéis dispersado las ovejas mías, las empujasteis y no las atendisteis. Mirad que voy a pasaros revista por vuestras malas obras, oráculo del Señor. Yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las empujé. Las haré tornar a sus estancias, criarán y se multiplicarán, y pondré al frente de ellas pastores que las apacienten, y nunca más estarán miedosas ni asustadas, ni faltará ninguna. Oráculo del Señor. Esa palabra se traduce así, pero es lo que decimos siempre, palabra de Dios. Es exactamente. Bien. He ahí un segundo texto, Jeremías 23. Es posible que nos duela escucharlo, pero es que, mis hermanos, tal vez estamos muy acostumbrados nosotros a predicarle la conversión a los demás y no nos predicamos a nosotros mismos, ni dejamos que el Señor nos toque a nosotros el corazón y nos diga, conviértete tú también. El ejercicio, el trajín diario en el ministerio nos lleva a reunir a toda hora a los hermanos, a invitarlos al cambio, a la vida nueva, pero se nos olvida a nosotros que los primeros convertidos tenemos que ser nosotros. Y entonces estos textos que van dirigidos directamente a los pastores de la comunidad son duros. Ay de los pastores que dejan perderse y desparramarse a las ovejas. Vamos entonces, si quieren, en esta meditación a pensar en esto sencillamente. El Señor es el pastor del pueblo, el único, el fundamental. Entonces, en consecuencia, si Él es el pastor, ¿qué somos nosotros? Por una parte somos ovejas, y esa es la raíz fundamental, lo va a decir Agustín, pero por otra parte somos pastores como el pastor. Entonces, sin dejar de ser ovejas del único pastor, dirá Agustín, nosotros somos llamados a ser presencia viva, sacramento del único pastor. Junto con este texto de Jeremías 23, por la misma época, tenemos que situar a Ezequiel. Estamos entonces en la época de la gran crisis nacional. ¿Quién fue Ezequiel? Algunos dicen que Ezequiel era en Jerusalén un sacerdote del templo, pero cuando vino Nabucodonosor y arrasó con todo, y se llevó al rey sacándole los ojos, y a los príncipes de la comunidad y a los jefes, se los llevó presos a Babilonia. Entre ese grupo estaba Ezequiel.
Por lo mismo, Ezequiel fue un sacerdote del templo que se quedó sin oficio. Y entonces era de prestigio, en esa época tenía una cierta autoridad, pero al irse para Babilonia quedó en la bancarrota, si ustedes quieren, quedó sin oficio. Y allí, en esa pobreza y en esa miseria del destierro, el Señor lo saca y lo llama a una misión con la que él tal vez no estaba muy de acuerdo: ser profeta de Dios para su pueblo. Y el pobre sufrió una barbaridad. Bastaría recordar algunos elementos de la vida íntima de Ezequiel como profeta para que entendamos que no fue fácil para él dejarse transformar de sacerdote del templo en profeta del pueblo. Piensen, por ejemplo, cuando el Señor le dice: Ezequiel, hijo de hombre, aquí estoy, Señor, ponte en pie porque te voy a hablar. Y la expresión hijo de hombre comienza a aparecer continuamente en el texto del profeta Ezequiel. ¿Qué significa? Porque más tarde Daniel la va a volver a utilizar, y porque más tarde en el Evangelio el Señor Jesús la va a asumir. Hoy hay dos corrientes: la una muy tradicional, en el sentido bueno, no lo digo en negativo, dice que la expresión hijo de hombre, por ser tardía, es una expresión de contenido escatológico, y entonces indica la trascendencia. ¿Se acuerdan que en Daniel vi que bajaba del cielo uno como hijo de hombre y se sentó sobre las nubes y se le dio poder y autoridad para que juzgue a las naciones? Entonces, esos elementos, dicen algunos, le dan como una connotación de trascendencia. Es un hombre, sí, bajado del cielo, pero trascendente, que domina, que es Señor de la creación y de la historia. Y dicen apenas para Jesús. Otros, sin embargo, hoy dicen: esa expresión no es tan especial como se piensa. Si es tomada de Ezequiel, hijo de hombre, le quiere subrayar al profeta una realidad muy concreta. Tú eres profeta, eso te puede dar una cierta sensación de orgullo, de crecimiento, pero no se te olvide que por encima de todo eres hombre. Hijo de hombre significa entonces la humanidad del profeta, la humanidad del servidor de Dios al servicio del pueblo. Y entonces Alonso Chequel, por ejemplo, en su Biblia española, si algunos la tienen, ustedes notarán que él siempre traduce hijo de hombre como este hombre. Yo, este hombre. ¿Este hombre qué significa? Es la reafirmación de la humanidad de Jesús en los evangelios. Aquí entonces, Ezequiel continuamente es llamado por Dios hijo de hombre. Le está subrayando su humanidad. Y yo creo que a veces para nosotros es también interesante que el Señor nos la subraye. El Señor lo llama y le dice: mañana te voy a quitar la niña de tus ojos. Pero no vas a llorar, ni vas a hacer duelo, ni te vas a cortar el cabello, ni te vas a poner saco. Vas a ponerte tus mejores galas y no vas a derramar una lágrima. Y al día siguiente, el Señor le arrebató a su esposa. Y el pobre Ezequiel, que la amaba profundamente, le tocó aguantarse el golpe. Y le tocó estar con traje de fiesta y morderse los labios y la lengua para no llorar por su amada. Pero él mismo ni entendía, y el Señor le dijo después: así voy a hacer yo con mi pueblo. Mi pueblo es mi esposa y mi amada, pero me han abandonado, se han alejado de mí, y yo no voy a llorar por ellos. No voy a derramar una gota de dolor por ellos. La vida entonces de Ezequiel comenzó a volverse lentamente signo, comenzó a volverse sacramento de Dios para la comunidad, que le preguntaba siempre: ¿y esto qué significa? ¿Y por qué lo haces?
Acuérdense otro día cuando le dijo, córtate los pelos y repártelos en 4 y tíralos a los 4 vientos. Así estoy haciendo con mi pueblo, lo estoy dispersando por todas partes, ¿sí? Eso lo hace al principio. Sin embargo, al final, y ya lo vamos a ver ahora, en Ezequiel 34 y sobre todo en el 36, el Señor vuelve y dice, los recogeré y los traeré hacia mí. Bien, les propongo entonces mirar el capítulo 34. Aquí vamos a hacer una meditación sencilla, pero yo les invito a que la lectura orante de este capítulo sea a la vez como un servicio para cuestionar, tercer elemento que veíamos ahora al principio, es un cuestionar y discernir cómo está nuestro ministerio, en qué estamos fallando nosotros como presbíteros, como pastores del pueblo. Este texto del capítulo 34, todo, aquí tiene como título Los pastores de Israel. Tiene como 4 momentos, lo podemos subdividir en 4 momentos. En primer lugar, del verso 1 al 4, lo podríamos titular el problema. Hay un problema en la comunidad y el Señor entonces quiere hablar. Casi siempre habla de todo el pueblo, casi siempre se refiere a toda la comunidad. Aquí, en cambio, el problema son los pastores del pueblo. Los pastores, con términos de Ezequiel, que se apacientan a sí mismos. Leo el texto. La palabra del Señor me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza. Dirás a los pastores. Así dice el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Vosotros os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana, habéis sacrificado las ovejas más gordas, no habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las ovejas débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que estaba herida. No habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y dureza. He ahí la descripción del problema. El Señor le dice al profeta, profetiza, como quien dice, habla. Tu papel, tu servicio, tu misión es hablar. Habla. Habla contra los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Ese es su servicio, ese es su ministerio. A eso los mandó el Señor, a apacentar el rebaño. Y sin embargo, en la práctica, con frecuencia, no lo apacientan. Aquí ya comienza entonces el Señor con su palabra como a cuestionar nuestra propia experiencia de vida. Y en eso hay que ser sinceros. Decíamos al comienzo, es fundamental una actitud de apertura y de acogida de la palabra, aunque nos duela. Y si hoy nos duele, mejor, señal de que hay heridas profundas, de que hay actitudes que no van con la palabra del Señor. Y entonces viene una primera descripción. Os habéis tomado la leche, os habéis vestido con la lana y habéis sacrificado a las ovejas más gordas. San Agustín, en ese discurso que ustedes conocen también y que lo tenemos en la liturgia de las horas durante 2 semanas, creo que es la semana 34, si no estoy mal,
Es el sermón 46, creo. Yo voy a tomar de ahí algunas orientaciones que ayuden nuestra meditación. Dice Agustín: no faltan pastores a quienes les gusta el nombre de pastor, pero no cumplen en cambio con las obligaciones del pastor. Hay entonces una doble realidad: el nombre y la obligación, el ministerio mismo. Hay unos a quienes les gusta mucho el nombre, pero viven poco su ministerio. Y entonces a veces nos volvemos exigentes. Hace unos días recuerdo alguien que me comentaba de los estudiantes del seminario que fue al trabajo pastoral de fin de semana y se encontró un padre que tiene un título de monseñor, y entonces le dijo el estudiante: hola, ¿cómo le va? Y le dijo: monseñor tal querrá decir. Entonces el otro se asustó y lo miró, y él lo conocía, pero entonces al pelado, al estudiante, le disgustó el hecho, y entonces prefirió apartarse un poco de la situación y no meterse en problemas. Pero después me decía: ¿por qué tiene que ser así? Le dije: entienda, son diferentes estilos, usted tiene que ir aprendiendo a que hay personas que son distintas en su modo de entender y comprender el ministerio. Puede que no sea muy evangélico el asunto, pero respételo. Respételo, porque si a él le gusta que le digan así, pues dele gusto, sencillamente, y no se mete en problemas. Aprenda de una vez, le dije. Eso en formación a veces es difícil, pero los muchachos patalean por eso. ¿Quiénes son aquellos pastores que se apacientan a sí mismos? Vuelve a preguntar Agustín. Aquellos de los que el apóstol afirma: buscan sus intereses personales y no los de Cristo Jesús. Vean entonces el empate entre Ezequiel 34, el verso 3 que dijimos, o el verso 2. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Sí, pues bien, he ahí que hay pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Y eso que en Ezequiel se llama apacentarse a sí mismo, en Pablo, dice Agustín, es los que buscan sus intereses personales y no los de Cristo Jesús. Y continúa: el Señor ha querido que yo ocupara este lugar y me dedicara al ministerio pastoral. Por eso debo tener presente dos cosas, distinguiéndolas bien: que por una parte soy cristiano y por otra soy obispo, es decir, pastor de la comunidad. El ser cristiano se me ha dado como don propio. El ser obispo, en cambio, lo he recibido para vuestro bien. ¿Recuerdan a Jeremías? Nosotros somos regalo de Dios para el pueblo. Consiguientemente, por mi condición de cristiano, debo pensar en mi salvación. Por mi condición de obispo, debo ocuparme de la vuestra. El texto es claro. ¿Cómo integrar en nuestra vida esta doble realidad? Diríamos, yo a veces pienso que las preposiciones deberían tener para nosotros una cierta teología. Una cosa es la preposición con y otra la preposición para. El con nos sitúa al lado de, con Chiquito y con la hermana, ¿sí? Laicos, nosotros somos cristianos, pero para Chiquito y para la hermana somos presbíteros. He ahí la doble realidad. El con nos hace solidarios, el para nos pone al servicio de los demás.
Y un presbítero, un pastor, es el que debe saber integrar esa doble experiencia en su vida. ¿Qué elementos de solidaridad entonces y qué elementos de servicio y de dirección forman parte de mi propia vida ministerial? El profeta Ezequiel comienza entonces a decir los elementos que pueden orientar y habla de la leche y de la lana. La leche, algunos hablan en las traducciones, la enjundia, los gorditos de la oveja, que después el Señor va a volver a utilizar en el Evangelio de San Mateo. La leche, dice Agustín, es el conjunto de bienes que el pueblo ofrece para el sustento corporal de sus pastores. Las ovejas o las vaquitas producen la leche y se ordeñan para el servicio. La leche es el conjunto de bienes que el pueblo ofrece, que las ovejas ofrecen para el sustento corporal. Y dice Agustín, en aquello mismo de donde sacamos nuestro alimento para vivir nosotros, en aquello mismo debemos encontrar el amor con que saciar a los demás. No como si el Evangelio fuera un bien rentable, con cuyo precio se pagara el alimento de los que lo anuncian. Si el Evangelio se vendiera por este precio, se vendería sin duda una cosa de gran valor por un precio vil y exiguo. El sustento para la propia vida se recibe del pueblo. El don del Evangelio lo da el Señor. El pueblo no es, por tanto, capaz de pagar debidamente a quienes por amor anuncian el Evangelio. Y los predicadores no deben esperar como paga otra cosa, sino la salvación de quienes los escuchan. Esto es clave y claro, ¿sí? Fundamental. Así como el pueblo no nos puede pagar en bienes, en dinero, el trabajo que nosotros hacemos, nosotros no podemos sino esperar fundamentalmente como respuesta al Evangelio que predicamos y que no es de nosotros sino de Dios. No podemos esperar otra cosa sino que ellos conozcan a Dios y lo amen y se salven y caminen detrás del único Señor, no detrás de nosotros. Y a veces nos gustan mucho que caminen detrás de nosotros. ¿Qué es la lana? Preguntémosle a Agustín. Y dice, la lana son los honores. Quienes se apacientan a sí mismos buscan el dinero con que remediar sus necesidades y la aureola del honor con que cubrirse de alabanzas. Por medio de la imagen del vestido queda bien significado el honor, pues el vestido sirve para cubrir la desnudez. Y vean lo que sigue. Los pastores son débiles, desnudos, simplemente hombres. Y a veces se nos olvida. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando se nos olvida la desnudez que somos, el barro que somos, entonces procuramos cubrirnos bastante para tapar la desnudez. Y esos honores, esos títulos, sí, todo eso se los quitamos al pueblo. Los malos pastores, tercer lugar, dice Ezequiel, llegan a comerse las ovejas, a matar a las ovejas. Dice, a las más gordas se las comen. Y luego comienza la descripción de lo que no hacemos con las ovejas. No habéis fortalecido a las débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la herida, no habéis tornado a la descarriada, ni buscado a la perdida, sino que las habéis dominado con violencia y con dureza.
Los malos pastores, dice Agustín, llegan hasta matar a las ovejas. Las matan con su mala vida y con sus malos ejemplos. Con frecuencia, hasta las buenas ovejas, al ver la mala vida de los pastores, apartan sus ojos de los preceptos del Señor y se fijan más bien en la conducta del hombre, diciendo en su corazón: si mi pastor vive de esa manera, yo que soy simple oveja, ¿no podré hacer lo que él hace? El que vive mal en presencia del pueblo, concluye Agustín, mata a sus ovejas. El que vive mal en presencia del pueblo, mata a sus ovejas. Y nosotros a veces podemos ser carniceros en la manera como vivimos el Evangelio, en la manera como actuamos. Bien, ese es el problema. Del 1 al 4. Segundo, la consecuencia, del 5 al 8. ¿Y cuál es la consecuencia? La descripción que propone el profeta es muy clara. Dice así: ellas se dispersaron, ¿sí?, por falta de pastor, y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Andan dispersas. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor, lo juro, porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha hecho pasto de todas las fieras del campo por falta de pastores. Porque mis pastores no se ocupan de mi rebaño, porque ellos, los pastores, se apacientan a sí mismos y no apacientan mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. La repetición es constante, la insistencia es dura, y no sé si ya van captando. Ese mi continuo. A la hora de la verdad, mis ovejas, 15 veces en todo el capítulo. Mi rebaño, 2 veces. Mis pastores, ¿sí?, ya han aparecido varias veces. Todo es de Él, ¿sí? Todo es de Él. La insistencia, mis ovejas son mías, no tuyas. Tú eres sencillamente administrador de algo que es mío y me pertenece, dice el Señor. ¿Y qué ha pasado? Las ovejas se desperdigaron por falta de pastor. Fueron pasto de las fieras, vagaron sin rumbo. Nadie las buscó siguiendo su rastro. No tenían pastor. Los pastores no las cuidaban. Y yo pienso, y que el Señor me perdone, si eso no es una descripción sencilla de lo que está pasando en tantas de nuestras comunidades. Hermanos desperdigados. Y lógico, ante tanta ¿cómo se dirá? Dispersión, pongámosle mejor eso. Ante tanta dispersión, no están siendo pasto de tantos grupos que se los están llevando y los están organizando. Y eso lo están aprovechando los lobos y las fieras, como veremos a la tarde con Juan 10. Los lobos, las fieras, los ladrones y los bandidos lo están aprovechando, y entonces están multiplicando los grupos. Toda la problemática de las sectas, ¿sí? ¿Las sectas con quién?
con el pueblo a quien nosotros estamos sirviendo. Y se nos han multiplicado las sectas y los grupitos, y como no hay pastoreo, y esto es muy delicado a nivel de renovación, la multiplicación de iglesitas, la multiplicación de comunidades. Predicando hace unos años a la conferencia episcopal en Guatemala, yo fui a hablar con los señores obispos, estuvimos una semana completa en diálogo y en oración, fueron sus retiros anuales, pero mirando en los lugares, de paso, yo le decía, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué significa? Una cantidad de títulos: Iglesia del Buen Rebaño, Iglesia del Pastor de las Ovejas, Iglesia de la Casa de Emaús y de no sé cuántas. Me decía, todos esos son iglesias nuevas que han ido surgiendo. Le dije yo, ¿y pastores? Me dijo, eran unos de los buenos laicos que teníamos en la iglesia, ¿sí? Y nos los robaron. Le dije yo, y monseñor, ¿y por qué se los robaron? Me dijo, a la hora de la verdad, porque no alcanzamos, no damos abasto, o porque no hubo quien orientara ese trabajo en la renovación. Y dentro de la renovación, perdóname si lo digo así bruscamente, pero así como la renovación carismática tiene muchos valores, también ha tenido en concreto muchos peligros. Y hemos formado los mejores líderes y los mejores pastores de muchas sectas. ¿Por qué? Porque no ha habido pastores que orienten a los laicos. Y esa es una responsabilidad nuestra. Es muy fácil darles duro y cortarles la cabeza. Es posible que se la cortes dentro de la comunidad cristiana, pero si hay un poquitico de orgullo fino, prefieren irse sin cabeza y todo, y allá organizan ellos su propia iglesia, y sobre todo que como van a recibir buenos dólares como sueldo mensual, entonces allá lo vas a tener como jefe de una nueva iglesia. Y después vas a tener que sentarte a manteles con él mismo, ¿sí?, como pastor de una comunidad nueva. A veces nos hace falta a nosotros ir detrás del rastro, como dice Ezequiel, ¿sí?, ir detrás del rastro, buscarlas siguiendo su rastro para volver a atraerlas, porque se desperdigaron por toda la haz de la tierra. Entonces, he ahí el problema y las consecuencias. San Agustín dice que los que se apacientan a sí mismos, en el fondo expresan tres cosas. Hacen algo, dejan de hacer lo fundamental y tienen una actitud antievangélica. Hacen algo, con palabras de Agustín, buscan algo. Se aprovechan de la leche, se visten de la lana, se comen la carne de las ovejas. Es decir, viven a costillas de las ovejas, las explotan y se sirven de ellas en lugar de servirlas. Ese es el problema. Segundo, olvidan, dice Agustín, dejan de hacer lo fundamental. No apacientan, no fortalecen, no curan, no vendan, no recogen, no buscan. O sea que ahí en esos verbos está lo fundamental, que es fortalecer, curar, vendar, recoger, buscar. Eso significa apacentar, con términos de Ezequiel. Y tienen una actitud antievangélica, maltratan brutalmente a las fuertes, las dominan con dureza y con violencia. Es lo que más tarde Jesús, en un texto que miraremos aquí con San Marcos 9:43 y siguientes, es una expresión utilizada por Jesús en el Evangelio. En el griego es claro, katakurieuo, que significa creerse señor de los demás. Se sienten dueños, se sienten señores de las ovejas y por eso las dominan,
las maltratan y actúan con dureza y violencia. Cuando todo esto se da, los pastores se apacientan a sí mismos. Diríamos, son buenos administradores de su propio negocio. Y es duro. Tercero, del 9 al 10, es la crisis. Y crisis en el sentido técnico es poner en cuestiones, parar, es zarandear y decir, bueno, la cosa va a seguir así. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mis ovejas. Los quitaré de pastores y les arrancaré mis ovejas de su boca y no serán más su presa. Versos 9 y 10. Escuchad, así dice el Señor, aquí estoy yo contra los pastores. Noten entonces que en pleno centro de todo, en el capítulo, se sitúa Él, el Señor, como el pastor fundamental. Yo me hago presente en la situación y entonces va a arrebatar, va a enfrentar su propia vida, su propia experiencia la va a enfrentar con la de los pastores. Y cuarto, que es el último paso, el más largo, es yo podríamos llamar el ofrecimiento liberador del Señor, del verso 11 al 31. Yo mismo en persona buscaré mis ovejas siguiendo su rastro. Las libraré sacándolas de donde se desperdigaron. Las sacaré de entre los pueblos. Las congregaré. Las traeré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel. Tendrán sus prados. Se recostarán en fértiles prados. Tendrán ricos pastizales y aguas frescas. Todos estos elementos de tipo simbólico nos van a servir muchísimo en la meditación y luego en la comparación cuando a la tarde trabajemos el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, porque hay una comparación concreta entre el texto de Ezequiel y el texto de Juan. Pero cuando yo utilice en mi meditación y en mi oración todos estos verbos, tengo que ir descubriendo con simplicidad en qué consiste pastorear. Tomemos los verbos. Buscar, librar, sacando, sacar entonces, congregar, dar prados, recostar en fértiles prados. Y díganme si no hay ahí todo un proceso liberador con los hermanos en nuestras comunidades. ¿A cuántos de nuestros hermanos nos toca ir a buscar? Estoy pensando en una experiencia que yo tuve hace unos años, predicando en una misión que a mí me golpeó terriblemente. Me fui con un grupo de jóvenes a una zona lejísimos de la capital nuestra, una zona inclusive donde los campesinos no conocían un automóvil. Los que vivían ahí no habían bajado, sin embargo tenían luz eléctrica. Unos poquitos habían ido a comprar una planta y la habían subido a lomo de mula. Tenían luz eléctrica, pero había campesinos allí que no conocían un automóvil. Una vez, me contaban ellos mismos, el ejército estaba vigilando la zona y tuvo una falla en el helicóptero y tuvieron que aterrizar en la plaza. Ustedes no se imaginan el miedo y el pavor de los campesinos. Se desperdigaron
al ver eso. Y eso hace apenas 12, 13 años. Fui a predicar allá con un grupo de jóvenes y desde que llegué comencé a escuchar quejas de las señoras del pueblo. Ay, padrecito, siquiera vino. Ojalá nos ayude, porque tenemos un gran problema aquí en el pueblo con una señora, la chichera. ¿Sí? Así la llamaban las otras señoras. ¿Sí? Hace y vende chicha, pero el problema es que nos está robando a los maridos, porque se los lleva, le da chicha, lo emborracha y abusa, se acuesta con él. Y entonces esa casa se está convirtiendo en el lugar donde acuden todos los señores de la comunidad, una comunidad muy pequeñita. Yo, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, pero escuchaba y escuchaba comentarios. El segundo día nos organizamos en el trabajo pastoral y quedamos en que nos distribuíamos de a dos para recorrer todas las calles y visitar casa por casa. Les expliqué a los muchachos qué tenían que hacer, porque yo no podía ir con todos, yo iba con uno nomás. Llegar, hacer como el Evangelio, saludar, sentarnos a compartir un rato, preguntar sobre sus vidas para conocer un poco la problemática, las necesidades, los valores que había en el pueblo y en la familia. Si había enfermos, conocer quiénes estaban enfermos y anotar para después llevarles la confesión y la comunión. Y luego, después de ese rato de compartir, buscar un texto que más o menos se adaptara a la situación, compartirlo con ellos, orar y sembrar un poco la semilla del Evangelio para invitar a volver después al templo donde todos nos encontraríamos para la predicación. Nos fuimos, toda la mañana se gastaba en eso. Por allá como a las 12 menos 10, entramos a una casa, yo entré con uno de los muchachos y nos sentamos a conversar, a compartir, pero en el trayecto de la conversación yo me di cuenta que estaba en la casa de la chichera. Me dio un susto. Entonces, lógico, inmediatamente mi figura. ¿Qué va a decir la gente? ¿Sí? El curita se metió en la casa de la chichera, véanlo, también a él se lo va a conquistar. Y entonces me dio tal susto y tal angustia pensando en mi figura, que entonces yo corté. Y entonces le dije, ay señora, ya nos vamos, nos tenemos que ir, le agradezco mucho. Y entonces llega y se para y me dice, padrecito, ¿y en mi casa no van a orar? ¿Y en mi casa no van a leer la Biblia? Eso, ¡pum!, me tumbó por completo. Me volví a sentar, con una vergüenza de mí mismo frente a Dios, que dije, Señor, ¿quién la necesita? Es ella la que más necesita que se le proclame la palabra. Entonces me quedé y dije yo, que se vaya lejos mi figura. Ella es la que más necesita. Entonces me quedé. Estuvimos compartiendo y orando un rato. Ella participó en la oración y ya al final nos fuimos. Yo me fui con la cola entre las paticas, muerto de vergüenza. Ya la pena frente a la gente se me pasó. La vergüenza mayor era frente a Dios y frente al Evangelio. Entonces llegué a la iglesia, pedí perdón, un ratico de oración y nos sentamos a compartir la mesa con los demás jóvenes y estábamos dialogando un poquitico sobre lo que cada uno había visto. En pleno almuerzo, tocan la puerta y entonces me va a buscar el sacristán, padrecito, que cuando acabe, que hay una persona que está esperando confesión. Y yo acabo y que me espere un poco. Acabé y al irme me encuentro nada menos que a la chichera ahí postrada, ¿sí?, pidiendo perdón. Eso para mí fue un golpe terrible. Nosotros a veces no buscamos a las ovejas. Y no las buscamos porque nos interesa más nuestra propia imagen, para no quedar mal ante los demás. No buscan mis ovejas siguiendo su rastro. El buscar
Lo segundo es el librar, sacándolas de donde se desperdigaron, sacándolas de entre los pueblos. Sacar, ¿de dónde sacamos nosotros a los hermanos? ¿De qué situaciones opresoras? ¿De qué situaciones que los tienen oprimidos? Les damos órdenes, pero no los sacamos. Les damos orientaciones, pero nosotros mismos no las tomamos con nuestras manos ni les ayudamos a salir de su situación. Lo tercero, congregar. Traerlas a su tierra, traerlas a la comunidad, traerlas en el grupo, allí donde puedan encontrar pastos fértiles, ricos pastizales y aguas frescas. He ahí todo un trabajo, ¿sí?, de anuncio, de conversión, de iglesia, de congregación en un solo pueblo. Y continúa el Señor: yo mismo apacentaré a mis ovejas y las haré cestear. Y entonces, si ustedes después en su Biblia comparan el problema con la respuesta que el Señor da, es exactamente el mismo número de verbos que en el problema fueron descritos en forma negativa y ahora en la solución son descritos en forma ascendente y positiva. ¿Qué hacían los malos pastores? Se toman la leche, se visten con su lana, se comen a las ovejas. Pero decían, no apacientan las ovejas, no fortalecen las débiles, no curan las enfermas, no vendan las heridas, no recogen las descarriadas, no buscan las perdidas. ¿Qué hace el Señor? Yo buscaré a las perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré sus heridas, curaré a las enfermas, a las gorditas y fuertes las guardaré, apacentaré como es debido, salvaré a mis ovejas. Salvaré a mis ovejas. Ahí podemos encontrar entonces una descripción sencilla de lo que es para nosotros pastorear o apacentar. Buscar a las perdidas, recoger a las descarriadas, y tengan en cuenta aquí que hay diferencia entre oveja perdida y oveja descarriada. Por ejemplo, ¿se acuerdan las parábolas de la oveja? Hay una diferencia muy grande en San Mateo y en San Lucas. Son dos comunidades distintas que viven experiencias distintas. En Mateo 18, la parábola, a pesar de los títulos que tengan nuestras Biblias, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, en el capítulo 18 de San Mateo, dice parábola de la oveja perdida. Qué pena me da, pero esa oveja no está perdida. Verso 12 al verso 14. Los títulos no son de la Biblia, son de los traductores, y los traductores se equivocan, porque no es una oveja perdida, es una oveja descarriada. Es una oveja brincona y saltona que se pasó donde el vecino. Distinto a la oveja apololos, que es la que se perdió, se fue lejos y ni la volviste a ver. ¿Sí? ¿Me entiende la diferencia? El capítulo 18 de San Mateo propone 5 problemas propios de una comunidad cristiana que vive la fe. ¿Sí? Y en ese contexto yo entiendo la oveja descarriada, es decir, la brincona, la saltona, la necia, la pone problemas, que de eso tenemos en nuestras comunidades por montones. ¿Sí? Pero pertenece a la comunidad, es de la comunidad. Esos problemas, ¿cuáles son? Así rápidamente en Mateo 18, dice primero la búsqueda de poder y de grandeza. Señor, ¿quién es el mayor entre nosotros? Búsqueda de poder y búsqueda de honor. Segundo, el desprecio y el rechazo a los hermanos. Menospreciar a los pequeños. Y ahí los pequeños nos quedamos con el ejemplo del niño a quien Jesús llamó y tomó de base. Pero lo tomó de base en los primeros versos, para decir, el que no se haga como un niño, ¿sí?, no puede llegar a entrar al reino. Hacerse como niño es la respuesta al primer problema de búsqueda de honores.
Y a partir de ahí, el niño, el pequeño mejor, pasa a ser el hermano de la comunidad. Y entonces cuando hablamos de escandalizar al hermano, al pequeño, nos quedamos con la figurita del niño chiquito a quien los adultos escandalizamos mostrándole cosas feas. No. Escandalizar al pequeño es impedirle al hermano en la comunidad que se realice como creyente. Ese pequeño es todo mi hermano, que se está haciendo pequeño para entrar al reino. ¿Sí? Y entonces no son los chiquitos de la comunidad, no me refiero a ti. Son los pequeños, es decir, los hermanos. Cada que tú haces una palabra, un gesto, una actitud, un antitestimonio y escandalizas al otro, es decir, lo golpeas negativamente, tú estás menospreciando. Menospreciar es apreciar menos. Estás descuidando al otro. Tercer problema es las ovejas descarriadas, no las perdidas. Unas cuantas que se pierden, no digo se pierden, se van, saltan la cerca de la comunidad y entonces comienzan a picotear por diferentes lugares. Están sencillamente buscando, será porque no encuentran dentro, pero entonces atráelas, ¿sí? Ve y búscalas con gusto, con amor, busca y más, la expresión de Mateo, gánalas para Dios, ganar al otro para el Señor y hacer fiesta cuando las logras conquistar. Cuarto problema es los problemas internos de la comunidad, es la corrección fraterna y es la oración dispersa. Por eso habla de una sinfonía, ¿sí? Cuando ustedes se pongan de acuerdo en la oración, obtendrán lo que quieran. Porque en la práctica, cada uno está orando por su lado. ¿Sí? Orando, ora uno, ora otro, es una oración no sinfónica. En el original griego utiliza el verbo sinfoneuo, que es una sinfonía. Y cojan una sinfonía. La sinfonía utiliza múltiples instrumentos musicales, cada uno suena de acuerdo con su característica y al final la sinfonía nos deja escuchar una bellísima melodía. A veces la comunidad ora, sí, pero ora sin sinfonía. Porque queremos obligar a los otros a que oren como nosotros. Queremos a que todos rasquen y suenen como un violón. ¿Sí? Si tiene vocación de violín, ¿para qué lo quieres obligar a que suene como violón? Si tiene vocación de platillo, ¿para qué lo obligas a que suene como piano? Lo importante es que cada uno conozca su propio carisma y lo ponga a funcionar al servicio de la comunidad y que la oración sea sinfónica. Así nos escucha el Señor. Y cuando hay problemas internos, ¿cómo corriges al hermano? Por eso el problema de la corrección fraterna. Y por último, el último problema, en la parábola del siervo sin entrañas, como decimos, es el no perdonar al otro. Sí, es el guardar y es el querer cobrarle hasta la última. Quien no perdone de corazón a su hermano, es la enseñanza positiva, no puede tener misericordia como el Padre y no puede recibir. He ahí los elementos de una vida comunitaria. Lucas, en cambio, en el capítulo 15, sí nos habla de la oveja que se perdió. Esa se fue lejos. No la volviste a ver en la comunidad. Está perdida. Inclusive se metió a otro corral y se quedó allá. Tú tienes que ir a buscarla y traerla sobre el hombro y hacer fiesta cuando la recuperas para el Señor. Buscar, recoger, vendar, curar y dar pastos y aguas frescas. Eso es lo que significa ser pastores de la comunidad. Yo simplemente orienté la lectura del texto. El problema para nosotros es enfrentarlo para nosotros mismos. Y aquí, en este retiro de presbíteros, de pastores, un regalo de Dios es, ya que nos congregó, enfrentarnos con su palabra y decirnos, fulanito, hermanito, ¿cómo está tu pastoreo? ¿Cómo está tu trabajo en la comunidad que te entregué? Esa es mi comunidad. ¿Y cómo manejas y cómo actúas tú el ministerio? Creo que en oración hoy vamos a tener
mucho tiempo y mucho tema para que con simplicidad y enfrentados como hermanos ante la palabra, digamos, Señor, reconozco. A pesar de que he querido ser pastor, no siempre lo he logrado, no siempre he podido, me ha faltado fuerza, me ha faltado vida, me ha faltado pastorear como tú quieres. Perdón, Señor, pero tu palabra me enfrenta, tu palabra me sana. Y si nosotros, pastores y todo, somos a la vez ovejas de Él, pues es la mejor oportunidad para que si nos encuentra débiles, nos fortalezca. Si nos encuentra patiquebrados, nos oriente. Si nos encuentra, por ejemplo, dispersos, nos congregue. Él es el único que lo puede hacer. Oremos un momento y cantamos. Señor Jesús, ante ti estamos, de ti somos. Tú nos consagraste, tú nos diste la fuerza de tu Espíritu y nos hiciste pastores al servicio de la comunidad. Pero nos sacaste del pueblo, seguimos siendo parte del pueblo y somos tuyos, tus ovejas. Míranos en esta tarde. Nos presentamos ante ti así como somos, con nuestras debilidades y con nuestras miserias. Y te pedimos, Señor, que nos pastorees tú mismo hoy. Asume nuestra vida, asume nuestras debilidades y nuestras heridas y sánanos. Queremos ser pastores según tu corazón. Queremos actuar como tú, Señor, frente a las ovejas que te pertenecen a ti. Te agradecemos porque por encima de nuestras pequeñeces tú nos llamaste y tú confías en nosotros. Te agradecemos porque nos enseñas a pastorear según tu corazón y nos entregamos a ti. Tómanos, toma lo que quieras y danos, Señor, lo que necesitamos para vivir. A ti, el Señor, a ti el pastor de pastores, el poder, la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.